Con fútbol y literatura nos venimos acá al Café Dolce y Salato, en Providencia. La literatura deportiva chilena se ha preocupado de todos los temas y hay temas contingentes que efectivamente piden que se investigue, que se escriba, que se cuente esa historia en profundidad. Pasó, por ejemplo, con el caso del Cóndor Rojas, que no bien ocurrió y donde toda la prensa empezó a informar al respecto. Marco Antonio Goncille y Harold Meiningo publicaron rápidamente el caso Rojas con el detalle de lo que estaba pasando en ese momento con Roberto Rojas. Cuando Sergio Jadue termina siendo preso en Estados Unidos, confeso por soborno dentro del marco del FIFA Gate, rápidamente también un periodista toma el caso y lo desarrolla como lo estaba realizando los medios de comunicación, pero en una mirada de un libro que bueno, es muy interesante porque cuenta la historia, por cierto, pero también accede a fuentes, que a mí me parece que es lo relevante, accede a fuentes que hablan en on y fuentes que pueden dar una mirada distinta de lo que se estaba recopilando en la prensa. Ese es Gustavo Huerta. Gracias, Gustavo. Gracias, Tilio. Gracias por estar acá en Café Dolce y Salato. Gracias por la invitación. ¿Tú estás jugando local acá? Me encanta este lugar, muy acogedor, se come bien, Sí. un café, sí. Bonito barrio además. Oye, ¿cómo parte esto? Más o menos de lo que yo decía en la introducción, ¿no? De tomar un caso que está ahí contingente, caliente y desarrollarlo. Tú habías hecho investigaciones también en TVN al respecto. Claro, a ver, no fue idea mía. ¿Ya? Nunca. ¿De Planeta? Tampoco. A ver, ¿cómo fue? Nunca tuve la intención de escribir un libro. Digo, cuando ya me desarrollo como periodista, cuando entro en la universidad y uno se proyecta en qué quiere trabajar. Y después ya trabajando en los medios de comunicación, de decir voy a escribir un libro, nunca. Y tampoco pensaba que tenía dedos para el piano. ¿Ya? Tal cual, de decir me voy a sentar y voy a escribir un libro. No. Y a propósito de varios reportajes que yo había hecho el año 2011, cuando Sergio Jadue llega a la NFP junto a sus secuaces, junto a una directiva que tenía varias irregularidades también en su pasado como dirigente dentro del fútbol, es que yo manejaba mucha información. Reitero, por información que se publicó, que se dio en reportaje e información que después con el tiempo yo seguía entregando en los comentarios en ese momento en Televisión Nacional de Chile. Entonces tenía harta información. Cuando arranca Jadue del País, me invitan a un programa de televisión donde también participan otros periodistas y un colega se me acerca y me dice: oye, tú tenés toda la información. Y digo, sí, por esto, otro. No, si yo me acuerdo, los reportajes del Zoom, que implicaron esto, que pidieron que te echaran, que implicó también consecuencias con tu padre, que fue vetado porque se fue antes del libro, en fin. Claro. Esto está para escribir un libro, me dice. Y yo le digo, pero es que yo nunca he escrito un libro. ¿Quién fue ese periodista? No, por el desenlace después prefiero omitir, porque yo digo, y tampoco tengo tiempo. Y me dice, pero yo ya escribí un libro y tengo tiempo. Para, no me diga que es Toño Costa, ¿no? No. Ya. Y llega y me dice, y tengo el contacto con la editorial. Ya, ok. Y yo le digo, perfecto, o sea, bajo ese escenario yo efectivamente podría colaborar, podría ayudar en esto, en fin. Me llaman otro día y me dice, nos están esperando en la editorial. Ahora, porque esto está pasando, está ocurriendo, y dice que si publicamos un libro en un transcurso de tiempo, digamos, en que podamos escribir algo bueno, pero en el corto plazo, es un boom. Y vamos el mismo día a la editorial de reunión y dice, ya, perfecto, jueguen. Y la idea era trabajar entre dos y finalmente me quedé solo. ¿Era con este mismo periodista u otro? No, con el mismo periodista. Con el mismo que... Exactamente. por eso es que el desenlace quedó fuera. Por distintas circunstancias, no sé por qué finalmente, Ya. la verdad que no tengo la razón, prefiere dar un paso al costado, que fue al principio, digamos, el primer mes, y en el momento en que yo ya empecé a escribir, y desde la editorial me respondían, oye, está súper bien, como dale, porque uno mandando cierto texto. material, exactamente, cierta cantidad de páginas, la recibe de vuelta con algunas correcciones, y en ese instante las correcciones eran nada. Claro. Y yo dije, uy, en realidad parece que puedo escribir, puedo hacer algo. Y ahí me embalé. Y en ese embalar
la otra persona me dijo, no, ¿sabes qué prefiero? Y ahí yo tiré denuncia, y me jugué el full, porque después en un momento cuando ya había que firmar el contrato, era solo, en el sentido de que ante cualquier acción judicial que pudiese implicar una situación del libro, tenía que subir yo solo, y dije, ya, no, da lo mismo, porque en rigor, para mí esto es toda la información veraz, ¿no? Y reitero, y también me dio mucha espalda el haber hecho yo antes los reportajes. O sea, si yo nunca hubiese denunciado a Jadwe, porque para mí, gran parte de los medios de comunicación, de los colegas, sabían de lo que estaba ocurriendo, y que en su momento, por distintas circunstancias, no hubo una mayor repercusión de esa situación irregular, sucia, turbia que estaba ocurriendo en el FP, yo no me iba a sentar con la espalda de decir, ay, ahora escribo un libro. No, o sea, yo escribo un libro, pero perdón. De hecho, yo diría que más del 50% de lo que contiene el libro Apareció en TVN antes. De hecho, TVN y el Mercurio, diría yo, fueron los dos medios que fueron publicando y como dices tú, sea por las razones que sea, a veces también las redacciones no tienen el equipo como para poder desarrollar algunos temas. Pero yo creo que esos dos medios llevaron el caso, o los diversos casos, porque esto fue una bola de nieve. Ahora, nos vamos a meter a Jadwe mismo, el personaje de la historia, que a todo esto se ha pospuesto 16 veces, y la última ya no fue posposición, digamos, posponerlo, sino que fue la suspensión del... El caso Jadwe hoy está esperando que se desenmarañe otra beta de Full Play, y recién ahí van a poder encargarse de Jadwe, que terminó siendo un personaje menor. Totalmente. Para el FIFA Gate. Exacto. Pero antes del caso, digo, tú habías trabajado en Don Balón. Había sido tu experiencia como periodismo escrito. Exacto. ¿En qué época trabajaste en Don Balón? ¿Qué año? 2000. Yo estaba... El 2000, ya. ¿Editor quién? ¿Olmedo está? Olmedo. Perfecto. Estaba... A la vuelta de la vida, Olmedo, que después estaba un poco personaje, no de esta historia, pero trabajó en... Yo estaba en cuarto año, en cuarto año de universidad. Ah, ya, pero todavía, ya. No, estaba en la universidad, sí, efectivamente, estaba en la universidad y supe por ahí que necesitaban un colaborador. Correcto. Y fui a la casa que estaba ahí en Ricardo Lyon y fui con mi currículum, que en rigor no tenía nada. Había hecho una práctica sin dinero el día de La Serena. Llevé incluso algunas como publicaciones, mire, yo he escrito esto, digo, y me quedé, no, sí, perfecto. Era como, ¿te gusta el fútbol? Sí, me encanta, ¿te gusta el estadio? Voy al estadio todos los fines de semana. Y ahí, claro, era una colaboración, pero al final me quedé. El periodismo es contar historias, digamos. Hay literatura deportiva chilena, quizás la mayoría, que está hecha desde periodista, entonces es contar una historia. Y la historia se puede contar mediante un programa de televisión, mediante un comentario, mediante una radio y mediante escribir, digamos. Pero te pregunto esta experiencia tuya de periodismo escrito porque tú efectivamente después te desarrollaste mucho en periodismo televisivo. Exacto. Entonces, seguramente, claro, escribías algún guión o los libretos, pero no el desarrollo de un reportaje como te había pasado en El Día. O en el... ¿Cómo fue ese reencuentro con la escritura? ¿O igual tú habías escrito otras cosas, lo que fuera? No, lo que escribía eran los guiones. En este caso, a ver, no lo perdía tanto porque en el Zoom Deportivo, que me tocó trabajar muchos años, más de 10 años haciendo reportajes, siempre los reportajes igual duraban harto, entre 8 o 10 minutos. Ah, claro, tenía que hacer un libro. Igual había que contar una historia. Narrar en escrito. Exactamente. Y a mí igual me gustaba mucho escribir, o en este caso, reportajes sobre figuras, sobre personajes. Sí. Entonces ahí, de alguna manera, exactamente, había que hacer un perfil más televisivo claramente, jugar con las declaraciones, con el ambiente, con la imagen, en fin, incluso con la música, que en ese tiempo no existía el tema de los derechos de música, entonces ponía cualquier canción, eran canciones, no eran música, eran canciones, jugáis con las letras, ¿no? Claro. De esas canciones, con la historia de un jugador, pero escribir un libro realmente era distinto, y por lo mismo yo siempre pensé que no tenía dedos para el piano, que no podía escribir, y después se fue dando y me gustó. ¿Fuiste proponiendo con algún editor o tú lo desarrollaste completo y después la editorial? Tuvimos unas 2 primeras reuniones con la editorial, efectivamente con un editor, pero quedó súper contento como la primera parte y después estuvo súper entregado. De hecho, hubo varios cambios en la marcha, porque, por ejemplo, hay un reportaje que yo hice en televisión que es del Club del Póker, respecto de irregularidades dentro del arbitraje. Que tú decís, ya, pero ¿qué tiene que ver eso con Jadwe? En un momento nada, pero después sí, porque efectivamente Jadwe trajo de vuelta
a los que habían sido eliminados, sacados por Mike Nichols en su época del Club del Póker. Entonces ya, pero el Club del Póker no fue la época de Jaude, no, fue la época de Mike Nichols, pero él se dio cuenta, lo sacó, después Jaude los trajo de vuelta a la NFP, y eso fue tan sucio que el propio Jaude, imagínate, lo sacó de vuelta, digamos. Claro. Entonces, en ese momento no estaba dentro de los capítulos, pero dije, oye, pero este capítulo es sabroso. De hecho, a mí es el que más me gusta, digamos, Sí. ¿no? Y se incluyó finalmente porque ya tenía más tiempo, o sea, como que me embalé tanto escribiendo que después dije, no, y puedo escribir esto, oye, pero es que no vamos a llegar, no, déjame tranquilo, si no, lo vamos a lograr. En la temática que va desarrollando el libro, que va contando la historia desde los inicios de Jadwe con todas sus particularidades y sus trampas de niño, digamos. Claro, se incluyen las temáticas contingentes del club del póker, del tema con Serrano en Calera, que eran temas noticiosos, pero tú le agregas dos cosas que te quiero preguntar, que uno es una fuente non que sí que tiene un valor, porque yo creo que ahí le da un peso al libro de credibilidad, que es Juan Carlos Berliner, que en ese tiempo no hablaba, Exacto. el gerente de selecciones de Bielsa, y que te da efectivamente buena información. Y el otro es el caso que también pasa mucho en otras historias que se cuentan pero quedan ahí como secreto de camarín, y tú las revelas con el nombre, que es cuando sube Calera, hay un jugador que juega en Lota Schwager y que en el gol clave deja pasar prácticamente la pelota. Claro. Y está el nombre, digamos, Rodrigo Rey. Claro. Y está ahí. ¿Para ti fueron importantes esos dos tópicos, digamos? De por ejemplo, manifestar la información tal cual es, como lo de Claro, Rey. exacto. Y en el caso de Berliner, acceder a fuentes que te hablaran en ON. Exactamente, o sea, acá hubo... Y eso, disculpa, eso fue Sí. solo para el libro, digamos, eso, lo de Berliner, digo, Sí, exacto. por ejemplo. Sí, no, sí. No fue de lo que tú traías de TVN. Y de hecho, hay, creo que grandes, muchas de las historias que efectivamente Juan Carlos Berliner cuenta, yo algunas no las sabía. Claro. Yo tenía información respecto que él supo muchas de las irregularidades, que en algún momento fue un cercano a Jadwe, porque Jadwe se mostró muy cercano a los dirigentes de esa época, de Mike Nichols, en fin, pero habían situaciones muy, muy sabrosas que yo creo que eran importantes contar, que yo las desconocía y que se fueron dando después en la entrevista non. Y la otra historia, yo efectivamente traté de hablar con el jugador. Trata de recorrer. Sí, pero nunca en ese momento lo contacté. Después sí él me llamó. Te llamó con el libro publicado. Del libro publicado, Ya. exactamente. Y le dije, mira, acá hay dos opciones, digamos. O sea, una, si hay una nueva edición que no hubo cuento de versión, porque efectivamente era de ubicar, sí, pero que bueno, en fin. Ahora, yo estoy contando una situación y tú interprétala como quieras, ¿no? En ese sentido también yo cuento, a propósito de informaciones que 5 personas me entregaron, ahí en off, digamos, ya pensar eso vino. Cuenta esta historia, no con mi nombre, porque Claro. hay gente de ahí casi del plantel de aquella oportunidad, y ahí ve como detalle. Yo cuento un hecho, una situación, y ahí uno lo podrá interpretar de qué pasaba, pero tiene que ver con los inicios de Jadwe, cómo se formó él como dirigente dentro del fútbol. Claro. Y ahí él obviamente te niega que él haya estado... Y yo le digo, pero es que no sé qué están negando, digamos, porque yo cuento algo que es una situación de fútbol y que después alguien la podrá interpretar. Lo que sí, después hay situaciones que uno también podría decir que extrañas de cómo él llega después al equipo, y ahí claro, hay una declaración finalmente de un entrenador, que era Miguel Astorga, que conoce que llegó el jugador, no. Claro, No sé. pero claro, después ni siquiera juega, era evidente. Lo que pasa ahí, porque lo profundizo más que más el caso de Rein, porque solo en la literatura futbolera es difícil hacerlo en el día a día, en los medios. Se puede profundizar en esa historia, digamos, y llegar, porque de esa uno escucha en los cafés, hay miles, pues, hay miles, pero quedan, claro, en el secreto de camarín, en el off. Entonces me parece relevante que esté publicada, digamos, que esté puesta ahí. Yo creo, no sé qué subiste tú del feedback de Jadwe con el libro, yo creo, estoy absolutamente prejuiciando, de que le gustó el libro, porque habla de él, digamos. A Que propósito de su personalidad. a su propia personalidad, más con la portada. Claro. O sea, yo creo que este libro lo debe tener, o su familia o alguien lo debe tener, digamos, ahí marcado.
¿Te subiste al feedback de Jadwe? No, no lo sé. Sí hubo, después de la publicación y de muchas entrevistas que tuve que dar, amenazas de parte de su familia, que después, cuando ya se conoce que efectivamente él reconoce los casos de corrupción, de soborno, ya no me escribieron más. Y de hecho, una de las personas, yo tenía incluso los pantallazos, ¿no? Una de esas personas que me escribía a través de redes sociales, de que se iban a querellar, que al tiempo después, como a la semana que Jadwe reconoce todo, digamos, reconoce lo de Estados Unidos, no lo de acá, porque claro. lo de acá siempre he dicho que, Sí. que sus manos están limpias, ¿no? Exactamente. Dice, oye, alguien que me ayude porque me hackearon mis cuentas, mis redes sociales. Fue como eso, fue el único feedback que tuve como de su entorno. Perfecto. Pero de su entorno más cercano, porque incluso acá hay información que me entregan a gente también de su entorno y cercana a él. Sí, ¿Ya? sí, sobre todo el inicio, ¿no? Sí, y también al final, porque de hecho, al final cuento por qué Jadwe, bueno, cómo lo descubre el FBI, Ah, correcto, claro. cómo al final él accede a entregar la información, Exacto. cómo accede a arrancar. Cómo prepara el la país, salida, claro. Exactamente. Y hoy día se está dando, de acuerdo a lo que sale en el libro, que me lo cuenta un cercano de él, que es, la idea de él es finalmente ya entregarse al FBI, porque es un pez chiquitito en toda esta investigación que muy bien tú, Leo, introducías. Él va bajo la figura de delación compensada. Ya en su primera declaración entregó como 10 nombres de gente involucrada, y él llega a un acuerdo con la fiscalía, en este caso estadounidense, de que se le pueda imputar, ya después depende de la jueza, en fin, de cómo se va dando el caso en la investigación de la justicia estadounidense, 3 años y algo de pena remitida. Es decir, que cuando termine todo esto, él vaya a firmar. Y todo este tiempo, la idea era que se largara para estar 10 años afuera, y cualquier situación En Chile de prescribe. posible delito pudiese prescribir. Y él estando 10 años afuera, recibiendo plata también, pudiese no pasarle absolutamente nada, y se está dando tal cual. Y eso está en el libro porque me lo cuenta una persona cercana a él que esa era su idea, y así está pasando. Y eso, ojo, que ya se cumple el próximo año, 2025. No sé tu impresión, pero Jadwe yo creo va a volver al fútbol chileno. 2, 3 Totalmente. años. O sea, perdón, acá gente que es cercana a él, amigos íntimos que trabajaron con él, sus secuaces, ¿no? Siguen trabajando en el Claro. fútbol. O sea, Bueno, por ejemplo, ejemplo, Echeverry es asesor de Azul por Azul. ejemplo, Mauricio Echeverri, asesora solo. No es que esté solapado tampoco. Echeverri le ponen una alfombra cuando entra al NFP. O sea, en ese escenario, y lo que estamos viviendo hoy día con los dirigentes del fútbol chileno, yo no tengo dudas que es muy probable que Jadwe vuelva a ser dirigente en el fútbol chileno. Claro. Lamentablemente. Gustavo, ¿cómo fue el tema de la amenaza, digamos? Porque a veces uno dice, puede haber sido por redes sociales, alguien te dice te voy a matar, y uno lo puede relativizar, pero también no. Si me pasa a mí, digamos, yo me preocuparía por mucho que fuera una cuenta, un voto. Claro, pero fue como tan cercano el libro y a todo este periodo que fue como de verdad muy, muy fuerte en términos profesionales para mí y personales, que como que me incomodó como en el momento, pero después dije ya. No lo daba. Porque me amenazaron de todos lados, digamos, de muchos empresarios que salen ahí también con nombre y apellido, llamadas a las 3 de la mañana. Uno que me llamó primero 2 veces durante el día con la pena del infierno y dije, no tengo ningún problema, nos vemos en tribunales. Tienes Pero el chico te llamó, digamos, no, claro, me como llamó te voy a un demandar. tipo insultándome todo. ¿Quién? Yo dije, Tampoco. Sí, de Option, si no me equivoco, ya. Ya. La empresa. Un tipo joven, que incluso había tenido relación con otra empresa en la que yo había trabajado, y me habían contado también un poco su personalidad. Y yo le dije, a ver, para, no puedes hablar en ese tono, o si no voy a cortar, no tengo ningún problema. Y el escucharte implica que tú también me tengas que escuchar, porque mis argumentos están puestos ahí en el libro y tienes todo el derecho de querellarte, de hacer lo que quieras. Nunca hizo nada, pero sí un par de veces me llamó porque era el número del 3 de la mañana. ¿Cuál era el fin? No tengo idea, yo le contesté. Ahora, a mí no me dio ningún susto. Y otra persona que también sale involucrada en el libro
que andaba averiguando mi teléfono y en esos mensajes averiguando mi teléfono era, pero ¿por qué lo quiere? Voy a matar a ese hijo de puta y todo. Pero, ¿qué oigo? En la página 53 aparece mencionando la directiva de Segovia y tú pones Luis Gacitúa, católica. A propósito, tú sabes que Luis Gacitúa no le gusta que le digan Luis Gacitúa. Llamó a 2 redacciones, al Mercurio en distintos momentos y a la Tercera, porque en algún momento fueron publicados su nombre como Luis Gacitúa, reclamando, enojado, que él era Luis Felipe Gacitúa. Cuando yo leí Luis Gacitúa, no fue a propósito. Ya, No. no. Esto es una tontera, digamos. ya, Pero- ya. Pero a ver, me pasó una vez con un dirigente en una entrevista que le hice y claro, era nombre compuesto y me... Se emputece, digo. No, llamó, terminó la entrevista y a mí no me dijo nada, Claro. pero llamó, me acuerdo, a un director de prensa en TVN en su momento de por qué yo... Bueno, No había puesto de su- partida no, que primero que había sido muy fuerte, que no había Claro. atacado la entrevista y dijo, bueno, se notaba su predisposición en contra porque incluso El nombre. al presentarme y me mencionaba por mi nombre, Cuando- no mi nombre entero. y Cuando todo. yo dije, a lo mejor Gustavo sabía esto y lo Ah, hizo. no. Pa. Sí. Me quedó la duda ahí por qué tuvo tanta repercusión el libro. Bueno, le va bien en ventas también, ¿no? Súper bien, súper bien. ¿Tuvo mayor repercusión ahí en términos de amenaza, de reclamo, más que la asociación de reportaje? Siendo que televisión, obviamente, los reportajes eran bien vistos y también tenían buen rating, Claro. no sé, No, buena repercusión en los medios. claro, lo que pasa es que acá yo creo que somos, todos un poco desmemoriados. Cuando yo hago el primer reportaje en TVN, implica ya un remesón Claro. muy fuerte, que de hecho hubo una reunión en las canchas de Quilín, atrás hay imágenes que también están en el archivo, en el canal, de Jado, Echeverri, todos reunidos, fumando, hablando, a propósito del reportaje que nosotros habíamos dado la noche anterior, el día Sí. domingo. Y ahí, el primer reportaje, pensaban en una salida de Jaude y al final Jaude sigue, pero se van 1 o 2 colaboradores. Después en el siguiente reportaje se van otros 2. Claro. O sea, efectivamente generó repercusión. No, pero te decía a nivel de que tú me dijiste que aquí te habían como las amenazas mayores y los Ah, llamados. Ahí hubo como más revuelo. sí, digo, no, sí. Porque llamar al libro y estuviste Sí. en varias entrevistas. Me Sí. mencionaste que para ti también Lo fue que como pasa es que aquí, un claro, cambio. Sí, no, sin duda. Sí, fue distinto. Y Claramente, sabe, pues. desconozco por qué. Quizás porque, a ver, lo que pasa es que en el libro está la publicación, fue algo novedoso, todavía se hablaba mucho temas Jaude. Hay información acá que todavía tampoco se había entregado, sobre todo con respecto a la auditoría forense que se estaba realizando en la NFP. Claro, y tú lo lograste Claro, que, exclusiva. exacto, que se logró destapar antes, que yo sabía que estaba el Mercurio, Zipper, incluso The Clinic estaban detrás de eso y lo logré publicar en el libro antes que ellos. Más allá de que yo acá ocupo y uso mucho, obviamente citado, mucha información respecto a lo que esos medios también publicaban Sí, en claro. su momento, porque Sí. era todo tirado información ya una vez que Jaude arranca, y yo también lo cito, iba haciendo un muy buen trabajo, pero sí, fue distinto. Mira, no sé por qué ahora salió quizá en todos lados y cuando hice el reportaje salía como en TVN y lo agarraban 2, 3 medios más, no lo sé, pero acá efectivamente salió en todos O lados. quizá, y te hago la pregunta, ya que hablamos nosotros del programa sobre literatura y fútbol, ¿qué tendrá también en los libros, digamos? Cuando uno hace un reportaje puede tener buena repercusión, etcétera. Me acuerdo del caso de Juan Carlos Vera, logra que le paguen gracias, entre comillas, a reportajes un deportivo, que le debían cosas de calera, en fin. Pero claro, un libro es como ya salía en un libro, la historia salió en un libro, como que va a quedar ahí. Hay que el reportaje también queda, pero de pronto, no sé, la literatura dará como una mayor robustez de la historia, de que quedaron en un libro, ¿será eso? Sí, puede ser. Yo creo que ahí tú tienes más experiencia que yo, tú también como un gran escritor. Y muy inverso también ahí en el ámbito de la literatura y literatura deportiva. Pero bajo esos argumentos puede ser efectivamente. Bueno. Ahora esto también tiene que ver quizás con lo que tú decías, ¿no? Que el libro lo que implica también con esa portada, digamos, y con lo que estaba pasando con Jado y cuando hay Claro. un tema
oscuro, de denuncia, también eso atrae, creo yo, le da mayor morbo. Sí, yo creo que la perspectiva del tiempo, y por eso hacía al inicio la comparación con el libro El caso Roja, que saca un sello con Mike Nichols, que le da otra mirada. La vorágine del periodismo, digamos, ok, van revelándose cosas, y en el caso de Jade, como tú lo decías, el Mercurio lo hizo, y sí, pero efectivamente hay otro, y TVN. Pero en un libro uno puede desarrollar más la idea, y la historia queda ahí, digamos. Exacto. ¿Cómo era tu acercamiento con la literatura deportiva futbolera chilena? ¿Te gustaba o no? Sí, no, consumía mucho. Ya. Pero de verdad como que nunca pensé en escribir algo. Correcto. Pero a mí Como lector. me marcaron, por ejemplo, porque ya estaba colegio-universidad, digamos, en el sentido de meterme más, ¿no? en este ámbito, por ejemplo, en los primeros libros de Guarelo con Chomsky, con Lugo Urrutia, también con los primeros libros de Esteban Abarzúa, con Secretos de Camarín, en fin, con toda esa literatura, yo fui creciendo profesionalmente también con esos libros, que a mí me gustaban mucho, y después lo que a mí me encanta también es las biografías. Ya. Después ya ahí hay más en el ámbito internacional, pero de Horace Open de André Agassi, por ejemplo, con la historia de Mike Tyson y el libro de Fer, el contexto ya siempre me gustaba harto. Ahí voy de repente a Lolita y Pancho Muat me recomienda alguna historia, algunos libros de historia de boxeadores también, que son bien llamativas, bien particulares, con historia de boxeadores colombianos, estadounidenses, con escritos que son bien atractivos. Y ahí me fue gustando. Reitero, nunca dije, cuando terminaba el libro decía, oh, extraordinario, maravilloso, aplaudo, nunca dije, uy, voy a escribir yo uno. No. ¿Leíste tú después el libro impreso ya? A las revisiones y todo, el libro, ¿no? ¿Nunca viste? No, por parte sí. Obviamente que... Claro, el computador. Sí, el computador. Pero digo, ya cuando salió... No, nunca lo hice. Digo, para ver tu feedback, digamos, como... Sí, algunas cosas no. Cuando por capítulo sí, algunas cosas como que no me gustaron. Dije, no, debería haber escrito ahí otra ¿De cosa. forma o de fondo, de Más datos? de forma. No, más de forma. No, de fondo no. Mientras Más de escribías, forma. leías en paralelo algo, ¿cómo te entrenaste un poco? No. ¿No? Es que fue, de verdad, esto fue, a ver, yo empecé la última semana de diciembre, más o menos, enero. Yo me acuerdo que me voy de vacaciones en febrero y se supone que en vacaciones yo no iba a hacer nada, pero yo ya estaba solo en febrero. Y mis vacaciones, que me acuerdo en Guanaqueros, era escribir, digamos. Correcto. En la mañana, yo habitualmente hago deporte, ahí en la playa, imagínate, me iba a correr. Todas las vacaciones acá no. Esas mañanas me iba a escribir, compartía con mi familia, en el sentido del apoyo familiar fue muy grande. Con mi señora ya tenía una hija de 4 años, otra de 1 año y medio, y íbamos a la playa, almorzamos la playa, y yo estábamos en la playa, y yo le decía a mi señora, voy a subir la casa de veraneo de mis papás en Guanaquero, que queda cerca, voy a subir porque debo seguir escribiendo. ¿Y te fue Y ella se quedó en la playa, yo subía, sufría muchas veces porque la conexión a internet es malísima, y de repente tenía que ir a algún dato y corroborarlo de inmediato, más allá de las grabaciones y las entrevistas que yo ya estaba transcribiendo, porque la transcripción de la entrevista de la madre la hice yo. Un buen punto ese. Porque... Es distinto después al otro libro, digamos. Entonces era todos los días. Y cuando ya llegaban de la playa, ya compartía, y después en la noche me iba a escribir otro poquito. Y después ya en marzo, cuando ya es full, porque había mucha premura. Claro, ahí te empezaba a apretar la editorial. No, de parte mía. Mira. Porque esto sale mayo el 16. Exacto. Y yo en marzo, ahí ya también fue bien fuerte. De hecho, hubo algunos días que yo tuve que pedir permiso en trabajo porque seguía haciendo entrevistas y en paralelo las seguía escribiendo, transcribiendo y escribiendo además el libro. Pido algunos días y sábado y domingo, durante entre mitad de marzo y mitad de abril, ya como terminaba el libro, fueron 4 fines de semana en que sábado y domingo salía a almorzar con mi familia y a las 6 de la tarde me encerraba y pasaba
largo, hasta como las 4 de la mañana, cosa que yo nunca me imaginé que iba a hacer, pero sí nunca. Y que me daba acá, porque había momentos en que podía avanzar mucho y momentos en que no avanzabas tanto. Ahora esto igual, el libro es una crónica, digamos, Claro. tampoco, en algún momento tampoco dije, ya, pero ¿cómo escribo esto? Que fue distinto al otro que escribí, que quizás tiene otro mayor desarrollo para contar la historia, acá no. Y después ya, en un momento que yo empiezo a entregar, yo empiezo a apurar a la editorial, hay que dar, porque yo ya tenía como en exclusiva lo que iba a Estaba entregar la esperando. editorial forense. Y yo sabía que los otros medios también estaban esperando. Y la editorial tenía sus tiempos de editorial, entonces yo empecé a conversar con amigos que están en este ámbito, que trabajan en arte y letras, por ejemplo, y decía, quiero que lo publiquen ya lo entregué, ya está revisado, ¿por qué no? Y me decían tranquilos que los tiempos de una editorial son distintos a los de un medio de comunicación, a la televisión, a un diario, y es así, pero es que tengo algo exclusivo que... Claro. Yo despertaba durante como 2 semanas, despertaba y me metí a internet a ver si Mercurio habían publicado la auditoría forense que yo ya la había entregado. Y hasta que en un momento, y yo tuve que hablar así con la editorial. Bien, así que mire, tengo esto, me voy a Lolita. y yo sé que ya, y ahí ya me toman en cuenta así muy en serio. Me acuerdo que está ahí, llaman a la imprenta, oye, está el libro, sí, está en la fila. Que salte la fila, pase al primer lugar. ¿Cuánto voy a tener en la primera edición? ¿Tantos ejemplares? Ya, no importa, dile esto. Dijeron, ya, el lunes está, eso fue así, un miércoles, dije, Gustavo, fin de semana está ok. Te interesó, te apasionaste también, te involucraste, digamos. Totalmente, mucho. Y también me da la impresión de que no tanto con el personaje, más allá de que evidentemente este es un libro de un personaje, está centrado en una persona. Ok, pero tengo la sensación, viendo algunas otras entrevistas tuyas, que tomaste también la distancia pertinente para poder hablar de ese personaje. Porque traté de que no fuese algo personal, Claro. si bien se podía tomar como algo personal. Sobre todo por lo de tu viejo. Claro, porque yo cuando hago las primeras denuncias en TVN, ahí igual ya empezó así una guerra. Claro. Porque efectivamente, y de hecho, antes que se emitiera el primer reportaje, Jadwe ya sabía que lo estábamos investigando. Con idas a la calera, ya con entrevistas con gente que en su momento fue cercana a él y después no, por deuda de dinero. Entonces él ya sabía. Y antes que se emitiera el primer reportaje, justo TVN había hecho una alianza con la NFP por los goles del fútbol chileno. Claro, Entonces claro. Jadwe va, no a mi jefe directo, no al productor ejecutivo, no al editor, no al productor ejecutivo, va A Mauro Valdés. conmigo de TVN a pedirle que, de partida, o sea, como que, o sea, me dijeron, don Gustavo estuvo hace un par de horas acá, el señor Jadwe dijo que lo echáramos, Claro. que era por esto otro, que hay una guerra personal, y es todo mentira. Y yo tuve que validar cada una de las denuncias de ese reportaje. Claro. Entonces, después ya fue como una guerra. Ahí vas con el editor. ¿Quién es el editor? Porque bien, Guillermo Muñoz. bien Guillermo Muñoz, porque va, defiende. Totalmente. Ahora eso, la dinámica de prensa suele pasar, digamos, que hay llamados, Sí, pero a mí no me había pasado. Eso pero es que lo tuyo fue más, tuviste que ir a comprobar, digamos. Pero digo, llamados. No, sí, son totalmente. permanentes. Totalmente. Y ahí está la fuerza muchas veces de los editores. O sea, imagínate que Guillermo Muñoz dices, hay que obvio. tranquilito, no generemos ruido. Sobre todo y lo mismo Mauro Valdés. Claro. Porque en un momento, me acuerdo, estaba en la reunión y como que miraba y pensaba, yo creo que decía, puta, y acabamos de firmar un contrato millonario y vamos a ir, porque el argumento de Jadwe fue ese, me lo reconoció Guillermo Valdés, que fue, oiga, pero además, ¿cómo va a ir a denunciar a su socio? Claro. Salimos todos lados firmando recién un contrato hace un par de semanas nomás. Y ahí Mauro Valdés, me acuerdo perfecto, fue así. No fue así como, ya, bueno, dele, pero cuidado. No. Una vez que escucha todos los argumentos de nosotros, me da la mano. No, me dice, usted ahora vaya a hacer un reportaje y tiene todo el apoyo de TVN. Fue súper fuerte. Si no hubiese tenido ese apoyo de partida, los reportajes no se hubiesen publicado o quizás se hubiesen publicado en cine. Claro. Y el negro no hubiese existido. Claro. No hubiese existido. La base también ahí, los medios efectivamente hacen alianza, pero siempre tienen el rol de medio de comunicación. Claro. Entonces, no es que soy socio tuyo, así que no, el medio de comunicación tiene unas directrices, no sé, son como las universidades. Claro. Cuando Chile gana la Copa América, supongo que te alegraste. Totalmente. Lo asociaste a Jadwe y hay gente, yo todavía, parte del regreso de Jadwe, que
yo también da la impresión de que va a pasar, va porque yo creo que todavía tienes cierta barra. En Calera ha crecido, además en Calera, tú lo has contado eso, que en Calera al principio ya, pues ya ahora vas y como que no están hablando de Javi, hay matones que se juegan por fuera, en fin. Y bueno, y parte yo creo del apoyo de Jadwe es gente que dice, ojo, que Jadwe, Como esto. claro, ¿no? Y arregló árbitro, no sé qué, y como que tiene su participación en el gran triunfo de Chile en la Copa América. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes antecedentes de eso? ¿O esto todavía queda en los secretos de camarín de que No. Jadwe arregló a los... No, muchas veces se habló. Y más allá de que pudiese haber existido eso, porque hay historias muchas de que efectivamente eso pasa, también esta pregunta me la han hecho y mucha gente me hacía la pregunta queriendo como respuesta de yo decir algo como, sí, imagínate, es tan mafioso que... Y yo digo que no. Porque quiero creer finalmente en ese grupo de futbolistas que pudo haber enlodado un poco, ¿no?, de la figura de Jadwe, esas obtenciones de las dos Copa América, o una, ¿no?, en el 2015 acá en Chile, pero dije, no me puedo meter eso en la cabeza. O sea, que sé que el tipo hace siempre todo de manera oscura, mafiosa, pero no quiero creer que todo. Sobre todo con este grupo de futbolistas que yo creo que sería muy injusto decir que Chile arregló Claro. para ganar el título de Copa América del 2015. Y encontré la respuesta, que no la tuve de inmediato. Para mí, digamos. Que finalmente, como se ha dado esta historia del caso estadounidense, y como Jadwe es un pez chiquitito, acá también todavía era un pez chiquitito, anda a robarle, entre comillas, ¿no?, Sí. un título de Copa América a la Argentina de Grondona. Imposible. Entonces, digo, ¿tú crees que Argentina, Brasil iban a querer? Ah, sí, dejemos que Jadwe vea No, sus arréglelo, cositas nomás, sí, porque tú crees que ellos no están atentos a una situación o haciendo lo mismo. Y como se ha operado en la historia de Copa Libertadores. Totalmente. Ahora ahí también me pasa a mí, Gustavo, que aunque sonaba que Jadwe sí suavizó a los árbitros de algún modo y tuvo un rol, ese rol objetivamente es mínimo respecto al gol de Isla, Uruguay, a lo futbolístico en el partido final con Exacto. Argentina, en fin. Totalmente. Vos, el partido con Perú, semifinal, en algún Claro. momento estuviste sufriendo. Golazo de Ardo Vargas. Exacto. Pudiste haberlo empatado, alargue, penal y perdiste y chapo. Después del libro, bueno, Jadwe ya en Estados Unidos, con todo lo que ha significado, todos los vaivenes, lo que yo sé, seguramente tú tienes más información, es que él quiere hablar, o sea, él no puede hablar, pero él incluso creo que ha tenido ya conversaciones en off con periodistas, Sí, varios periodistas. sí, exactamente. Ahora, yo no sé si eso el que no pueda hablar, si tiene que ver ya, con un tema ok. legal. ¿Por qué? Ya. Porque había una persona que estaba ofreciendo a Jadwe entrevistas en medios de comunicación como exclusiva a cambio de dinero. Claro. Y si lo estaba ofreciendo porque él le dijo, es porque me imagino que puede. O quizá firmando un contrato y dice, ya, pero la entrevista te la doy el próximo año o cuando termine esto, no tengo idea. Pero sí, él quiere hablar. Esa y que lo pero bueno, quiere hablar y quiere cobrar por esa entrevista. Claro. Sí, no, pero él lo podría haber hecho. O sea, yo sé que quiere Ya. y tampoco desconozco si exactamente no lo puede hacer legalmente, pero Claro. algo tiene que haber porque si no lo hubiera hecho, yo creo. Hubiera Claro. hablado ya. Puede ser, quizá, o también esperando que prescriba cualquier caso acá en Chile. Bueno, de partida acá hay, son muchas las irregularidades, que muchísimas. Y si tú preguntáis, la hizo. Claro. Un tipo que llegó sin auto al FP, no digo en manera despectiva, no llegó un auto porque no tenía plata para un auto, digamos, no es que no haya querido tener un auto y después se va con 3 autos, se va con departamentos, con casa millonaria y no le pasó nada, la hizo. Entonces, bueno, yo creo que no va a tener problema, digamos. Gustavo, esto 2016 y esto también le vamos a dar una vuelta, me volvió a levantar, que son historias paralímpicas.
Que bueno, ya me voy a meter esto porque tiene una pequeña vueltita con el fútbol. 3 años igual, ¿no? Entre medio, la vorágine de la pega no te llevó, que supongo tuviste el ánimo de este tema, lo quiero hacer libro, ya te metiste a esto, resultó, te sentiste cómodo, te apasionaste. Claro. Al año siguiente o a los meses no quisiste animarte con otra historia de hacer otro libro. Y Hasta antes de este tipo. no, me ofrecieron de la editorial, como les fue muy bien a este libro, querían hacer una segunda edición, digamos, pero con más antecedentes, bueno, porque hubo después más antecedentes, o sea, Claro. La historia siguió además. muy, me llamó mucha más gente, después decimos, oye, yo tengo esta historia. Puta, la hubiese sabido yo, Claro. pero no, como que yo ahí quedé un poquito como... No, como No que lo dije, hiciste. no como mal con el tema, sino como ya está, digamos. No sé, como que una segunda parte creo que no iba a tener la misma repercusión, no iba a generar, pero sí quedé con la idea, dije, oye, pucha, igual parece que puedo escribir. Y yo justo el año 2015 me metí mucho en el deporte paralímpico a propósito de un viaje, una cobertura que tuve en los Juegos Panamericanos de Toronto, que fue ese año 2015. Y ya con la buena relación con la editorial, de hecho, 2 veces preguntaron, hagamos otra cosa con Jado, hagamos otra cosa con... Y yo, ya no. Y dije, ¿sabes qué? Pero tengo otra posibilidad de historia, como al año después, que fue del deporte paralímpico, y ahí ya después se dio esa posibilidad. Ah, ya, pero este entonces salió en 2019, pero venía cocinándose o preparándose de un par de años atrás. Aquí me demoré. Ah, Este lo escribí en 4 meses, Ya, no sé cómo perfecto. fue en 4 meses, digamos, pero por la dinámica que te conté recién. Y este no, este como yo sabía que era temporal, en términos de la vorágine de mi trabajo, más de conocer esta historia, no, fue mucho más. Sí, pero empieza así fácil, no sé, haciendo entrevistas del 2016. Claro. Así como poquito después del libro de Howard. Bueno, este libro es de historias paralímpicas. Son 8, me parece, ¿no? ¿Cuánto eran? 9. 9, son 9 historias paralímpicas. Y el caso de Robinson Méndez, tenista y canoísta paralímpico, él cuando tiene el accidente a los 12 años, le llega una bala. ¿no? Exacto. Era cadete de Palestino. Sí. Su sueño era era un futbolista, digamos. Tal vez pasó el pie forzado, pero ¿cómo tú ves que el fútbol, también entendido en el contexto de literatura futbolera, penetra otros deportes? Porque, por ejemplo, en este caso hay un deportista que se desarrolla después en otro deporte, pero su sueño es el fútbol. Cuando sale del hospital, llega a la casa, le tienen a trote Colo-Colo. ¿Cómo tú ves tú ya más de manera analítica, digamos, el fútbol como rol? ¿Fútbol? Claro, como con otros deportes y también lo que te sirvió para base para esta Claro. historia, por ejemplo, la de Méndez? Claro, a ver, yo creo que aquí, no solamente en otros deportes u otras disciplinas, trasciende, ¿no? Hoy día el fútbol, les guste o no, marca nuestra sociedad, marca tu barrio, tu población, tu comunidad, dependiendo de, por ejemplo, si eres fanático de un equipo u otro. El fútbol te genera hoy día mucha repercusión en todo ámbito, genera el poder. Cuántos libros también hemos leído, ¿no? Que publicaciones respecto al fútbol y el poder, ¿no? Del poder político que se quiere involucrar en el fútbol específicamente, no en otros deportes, te da eso, ¿no? Acá, por ejemplo, el caso de Robinson, que si lo queremos relacionar, él desde niño soñó con ser futbolista profesional, jugaba bien, con sus 12 años, hasta que tiene desgraciadamente este accidente, digamos, una bala loca, y lo deja en una situación de discapacidad, en silla de ruedas de por vida, sin poder cumplir su sueño. Tú ves las publicaciones en redes sociales de Robinson, y es un colocolino a morir, y está constantemente todas las semanas publicando cosas de fútbol también, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo que genera hoy día el fútbol, pero no solamente en otros deportes, en otras disciplinas, sino que en nuestra sociedad, ¿no? Muchas veces dentro de las entrevistas que dan destacados deportistas, ¿no? De otras disciplinas, se preguntan, ¿te gusta el fútbol? ¿Y de qué equipo eres hincha? En fin, y eso lo hemos vivido también acá, no sé, con grandes tenistas, en su momento con los logros de Fernando González, Masú y González de Colo-Colo, y el Nico de Everton. Pero eso nos genera mucho porque es un equipo de menor convocatoria, pero si fuese de un mayor, bueno, en fin, se dan dos situaciones, pero yo creo que tiene que ver con el fútbol, que hoy día trasciende absolutamente todo. Y tú puedes estar en mundiales, por ejemplo, también, ¿no? Ahí en eventos grandes se va notando la importancia, o más que importancia, la relevancia de las conexiones del fútbol con la sociedad, con la cultura. Exacto, pero, o sea, el poder político que siempre se quiere estar relacionado con el fútbol.
las marcas también, o sea, los presupuestos, más allá de que pueden existir obviamente marcas de nicho, ¿no? Que están enfocadas o nacieron para una disciplina en particular, pero una marca que no está ligada al deporte, a donde más se quiere relacionar, es con el fútbol, ahí donde tienen mayor presupuesto, mayor inversión, se quiere decir también de esa manera, es con el fútbol por lo que genera, ¿no? Por los altos índices de audiencia, a nivel de organización, cómo se llevan a cabo, ¿no? Los campeonatos, los torneos de fútbol versus otras disciplinas, ¿no? Que de repente puede haber algunas en particular, no sé, si uno va a decir ya, pero los índices del fútbol americano, ya en Estados Unidos, quizás ni el mundial que es, pero la final, el supertazón, en fin, que se podría comparar en algún caso con algún partido importante de fútbol, de un mundial. Por último, Gustavo, lo tenga en mente o no, y si no lo tienes, te doy el pie forzado. ¿De qué te gustaría que fuera un tercer libro tuyo? En algún momento estuve la posibilidad con una biografía, que es lo que yo me gustaba, ¿De quién? de una deportista. Lo que pasa es que quedó ahí. Ya. Ahora ahí fue más por tiempos míos, de trabajo. Ender Coverage. No, era como más... En rigor fue más... yo estaba solo interesado también, no como para un libro, sino que en su historia, una deportista que nos juntábamos a almorzar, un café, porque me atraía mucho personalidad y logros que había obtenido, y porque es muy bajo perfil, digamos, ¿no? Bueno, pero ahí mis tiempos no me han dado, ahora en mis tiempos yo estoy complicado, pero hay un libro que yo creo que va a ir sí o sí, pero ese hay que esperar. Pero dame algo. No, ¿De qué temática? Es la historia de mi padre. Pero ahí tengo que esperar. Ese libro lo vas a hacer, no se sabe cuándo. Sí. Ese es un libro. Pero hay que esperar que esté el retirado de la actividad profesional. ¿Sí? Sí. ¿Eso te lo pidió él? No. Bueno, tú lo ves así. Yo para que esté tranquilo dirigiendo. Aunque su trabajo nunca puede estar tranquilo, digamos. Correcto. Dirigir tranquilo. Pero no solo él es poco de contarme muchas cosas, ¿no? O sea, hablamos todos los días, relación padre-hijo, amigo, de la familia, de lo cotidiano, obviamente de fútbol, porque pasa todo el día él viendo todos los partidos de fútbol y leyendo también, él de fútbol le gusta mucho, pero en situaciones de conflicto mantenemos el respeto de cada uno en sus trabajos, digamos, ¿no? Claro. Pero hay muchas cosas, sobre todo en el último tiempo, que están ocurriendo en nuestro fútbol, muy sucias, muy oscuras, muy irregulares. Pero no sería una biografía suavecita de Gustavo Huerta, se inició jugando ferroviario, ¿no? A él no le gustaría. No, va a ir con todo. O sea, capaz que el otro tampoco le guste. Claro. ¿Ya? No, pero mi papá, o sea... ¿Pero lo sabe él? Porque tú viste, lo había hablado un poco, ¿lo sabe? ¿O lo vas a ver aquí? Le vamos a mandar el link. Sí, yo creo que eso que lo vas a ver más ahora, digamos, pero no, mi papá es súper bajo perfil, en el sentido de que, o sea, si yo le digo, papá, voy a contar un libro sobre tu vida, si estoy loco, como quien me conoce a mí, no me interesa, ¿a quién le va a traer mi historia? No, tiene que ver, creo yo, que puede ser lo interesante y activo, por cómo él también en su momento me formó, digamos, ya en términos de persona, de estar en contra de lo sucio. O sea, yo lo viví con él en un camarín desde niño, yo me llevaba a él todos los días, literalmente todos los días al entrenamiento, cuando había otro tipo de dirigente en nuestro fútbol. Si bien había situaciones también, los equipos quizás de mayor convocatoria, del dirigente muy amateur, en fin, pero lo que yo conocí en su momento, por ejemplo en Cobresal, los quienes eran dirigentes de Codel, con Fin, con Probos, digamos, no sé, y de cómo ha ido cambiando en el último tiempo es bien fuerte. Entonces, y bueno, hay situaciones que quizás vivió en ese momento muy anecdóticas, pero yo creo, y a mí me gustaría hacerlo por ese lado. Revelando los secretos del fútbol chileno con Gustavo Huerta, padre e hijo. Va a tener un buen gancho, va a ser bueno. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, Leo. Y bueno, y te felicito además por esta instancia, por divulgar fútbol, deporte, también a través de la literatura. Yo creo que eso también nos ayuda a crecer, digo, a todos, no solamente los periodistas, sino que también las personas que les gusta el fútbol y que les gusta también los libros. Así que te agradezco a ti.
Fútbol y literatura desde Dolce y Salato, acá en Providencia.